¿ok? En el libro La Unidad también nos habla de señalización y señalética, que es bueno que lo revisen para los que no lo han hecho a estas alturas. Entonces, les he colocado un concepto de señalización y señalética, recordándoles que la señalización tiene por objeto la regulación de los flujos humanos y motorizados en el espacio exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la señalización implica un poco el espacio exterior, ¿sí? O mayoritariamente implica que debe estar en el espacio exterior. Sin embargo, algunos elementos, algunos sistemas de señalización, pues pudieran utilizarse que son, digamos, universales dentro de espacios internos o edificaciones, ¿ok? En el caso de la señalética, nos dice que tiene por objeto identificar, regular y facilitar el acceso a servicios requeridos por los individuos en un entorno definido. Esto puede ser, o esto pudiéramos estar hablando, como en algunos casos se definen, que pudiera ser que la señalética es exclusiva de espacios internos, pero a veces no es tan cierto eso, porque si nosotros hablamos de, por ejemplo, de la tipificación o sistema de señalización o de señalética de un parque, de una plaza, pues adaptamos el diseño de la señalización a ese parque, a esa plaza, o quizás a un sector, ¿sí? Un sector lo pudiéramos adaptar también a lo que es la señalética. Entonces, no necesariamente la señalética es para los espacios internos, sino que también dependiendo de lo que se quiera diseñar, si están dentro de un espacio abierto, un espacio exterior, pues perfectamente podemos diseñar señalética. Y a su vez, como les decía, la señalización puede estar dentro de la parte interna. Entonces, dependiendo de la necesidad, pues estos elementos pueden o no estar dentro de lo que es el espacio externo o externo. O sea, dependiendo del diseño, pues están allí, se deben recurrir a ellos. ¿Ok? Como dice acá, en esta unidad analizaremos los conceptos de estos sistemas de comunicación visual en cuanto a las características de los tipos y clasificación. En este libro, pues ustedes encontrarán también lo que son los objetivos y el contenido de la unidad 1, ¿ok? Los cuales son, uno de ellos, determinar los orígenes de la palabra señalética y la evolución hasta la actualidad. Analizar la señalética como medio de comunicación visual, describir los símbolos señaléticos que expresan las formas de organización. El contenido, diferenciar, pues, por supuesto, y conceptualizar lo que es la señalización y la señalética, sus etimologías, los signos y símbolos básicos, ¿sí? Especificidad y funciones de la señalética, clasificación y tipos, la señalética como medio de comunicación, los símbolos activos que señalan las formas de organización. Un poco para complementar la información, así sea que ya se hayan colocado lecturas recomendadas, pues en este libro ustedes encontrarán también, y espero que lo ojeen y lo lean, enlaces recomendados. Cada vez que ustedes vayan colocando aquí, que se encuentren como una palabrita azul, ustedes pueden darle clic encima de esa palabra y les dará la invitación al enlace o les abrirá una nueva ventana dentro de su Google Chrome o lo que estén utilizando como buscador y entonces esto se desarrolla allí. ¿Qué pasa? Allí estos enlaces me parecen coherentes porque amplían un poco más la información, muestran empresas que diseñan señalética y señalización, nos hablan también de la clasificación y de los tipos de señalética, entonces es bueno que las revisen. Una de ellas es comunicólogos.com, entonces nos habla de la señalética, sus técnicas, ¿ok? Los elementos, sobre todo, que deben tener en cuenta para la señalética, ¿ok? Como son, obviamente, tipografía, como son los pictogramas, como es el código, el uso del código cromático y para qué se aplica. Es, digamos que podemos revisar
este enlace que está bastante completo, me parece a mí. Nos dice también la función del sistema señalético y el objetivo principal. Y por supuesto, en principio, cuál es el concepto o cómo lo definen ellos el concepto de señalética. Obviamente dice que es una técnica comunicacional que es mediante el uso de señales y símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe accionar un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio físico. Entonces aquí pues este concepto se generaliza más con respecto pues a los anteriores que hemos leído, porque fíjense que señalización pues lo confinan a espacio exterior, señalética a espacio interior, pero sin embargo aquí ya estamos hablando de un espacio físico ya puede ser un poco más general, ¿ok? Entonces, esa es la, digamos, como que la discusión que pudiéramos tener y como que el concepto que pudiéramos nosotros definir en diseño gráfico 5, que definitivamente la señalética aplica a cualquier espacio dependiendo de la necesidad, ¿ok? En creativapublicidad.com, esto es una empresa que, como les decía anteriormente, ustedes en los enlaces pueden encontrar pues cierta publicidad, pero también el aporte que hace nos muestra referencias, ¿ok? De señalización y señalética de lo que, bueno, ellos han hecho obviamente, pero es indispensable ver cómo lo han logrado. Nos dice para qué sirve la señalización, cuáles son sus tipos de aplicación de la señalética, ¿sí? Un poco para reforzar lo que si leyeron las lecturas, pues para reforzar esas lecturas un poco más, y para complementarlas, ¿sí? ¿Qué es la señalética? Dice que aquí, por ejemplo, dice que considera de gran apoyo para la orientación interna y externas, en oficinas, en escuelas, en hospitales, en cualquier tipo de edificio y establecimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que se fue un poco también más allá, interna o externas de oficinas, o sea que puede ser espacio público, espacio privado, espacio abierto, espacio cerrado, ¿sí? Puede aplicarse en esto. Y bueno, nos da algunas referencias a imágenes, ¿ok? De cómo hacer, cuáles son los elementos que tienen la señalética aquí. La importancia, nos habla de la importancia para ellos, ¿ok? Que de alguna manera pues pudiéramos analizar cuál es la importancia y que nosotros pues en las actividades pues debemos dar un aporte de eso, ¿no? Y bueno, algunos consejos de diseño. En otro enlace que ustedes pueden revisar dentro del libro que les he colocado allí, esto es un SlideShare, ¿ok? Nos muestra la clasificación de la señalética, un poco más de información, ¿ok? De cómo la clasifican. Entonces, es bueno que lo revisen, comparen, ¿sí? Nos habla de los mismos, nos da más características. Sin embargo, ¿ok? Nos da un poco más de características con respecto a las clases de señalización, de señalética, ¿ok? Fíjense que de acuerdo hasta la orientación nos puede decir qué tipo de señalética es, ¿ok? En otro enlace, pues también señalética ISET, dice allí, es un Globspot, pues también nos da imágenes de referencia sobre la clasificación de las señales, ¿ok? Entonces, pues aquí habla de, tomando en cuenta las características según la ubicación, pues se establecen tres grupos, tres clases principales, interurbanas, urbanas y edificatorias, pudiéramos hablar de esa manera. Entonces, allí ustedes compararán la información de un enlace con otro, pero básicamente hay coincidencias. Eso es lo que quiero que observen allí y, por supuesto, las imágenes de cómo estos autores lo clasifican. En otro enlace que está ahí, que lo hago a propósito, los tipos de señalización, ¿ok?
Entonces, aquí en los tipos de señalización ustedes encontrarán un poquito más de información y que es bueno que lo comparen, porque aquí nos habla, por ejemplo, tipo de señalización, pues de ser visual u óptica, acústica, olfativa y táctil, ¿ok? Entonces, visual o óptica de prohibición, de obligación, de advertencia, de información, ¿ok? Los colores de la seguridad. Aquí estamos hablando de señales, en la parte de señalización, de la clasificación de la señalización, recordando que estamos en una parte clasificamos señalética y en otra parte clasificamos señalización. Entonces, los colores que forman parte, que es como una especie de norma ya, ¿sí? Especie no, ya es una norma. De hecho, pues está tipificado dentro de, por lo menos en el caso de Venezuela, normas Covenint, tipifica los colores para la señalización, ¿ok? Igualmente lo que es el marco para la señal, pues también está tipificada. Eso creo que lo veremos en el siguiente corte de cómo pues, los elementos de la señalización se configuran. Entonces el color con respecto a la clasificación, la señalización acústica, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué se debe tener en cuenta? La señalización olfativa y táctil, ¿ok? Que básicamente también pues para manejo sobre todo del usuario, llamémoslo discapacitado, entonces tenemos ese tipo de señales, ¿ok? Y bueno, me pareció interesante colocarles este enlace precisamente por esta tipología, esta clasificación. En este último, pues es como que resumido, ¿sí? En este enlace de señaléticavirtual.blogspot.com tienen los tipos de señaléticas, tipos de señales según su uso, ¿ok? Ustedes bajan un poco más, le habla de materiales más usados, ¿ok? Les habla de sistemas gráficos más empleados, algunas terminaciones, ¿sí? Más utilizadas, formas de instalación, ¿ok? Conceptos, y bueno, ahí me parece interesante en este enlace porque, bueno, hay bastante información al respecto también de los elementos, del signo, del símbolo, etc. Entonces, es bueno que revisen esto para los que no han hecho las actividades, que lo hagan porque, bueno, me parece que está bastante completo y que lo importante es que, bueno, las actividades están relacionadas con esta información que les he dejado aquí. Una de las actividades es el análisis de los sistemas señaléticos. Vamos a abrirlo por acá. Entonces, en esta actividad, pues ustedes dentro de este foro van a hablar de las diferencias de la señalética y la señalización, la importancia que poseen estos elementos para la comunidad y cómo aprecian ustedes, esto es una pregunta un poco más personal, cómo aprecian ustedes los sistemas señaléticos en la ciudad. Entonces tiene un valor, estas tres preguntas, de 3 puntos, como está indicado allí, cada una. Pero también a su vez, como es un foro, a propósito de esto, pues ustedes van a participar con comentarios de valor en las participaciones, valga la redundancia, de sus compañeros de clase. Entonces, por aquí vamos a revisar cómo vamos. Ya bueno, ya tengo que revisar a otra persona por acá que ha participado, que es Ángela, pero fíjense que bueno, que ya hay bastante participación por aquí, entonces es bueno que lo hagan. Esta actividad es bastante sencilla, pueden ayudarse de cuadros comparativos, tratar de ser lo más creativo posible y lo más coherente posible en la redacción y en la ortografía, eso es lo que les pido. Y bueno, esto por aquí, ya saben cómo entrar al foro, un clic aquí en añadir un nuevo tema de debate y bueno, colocan su título y colocan lo que deban hacer con respecto a las preguntas que aparecen allí en ese foro. Otra actividad dentro de la unidad 1 es las infografías.
recordándoles antes que me vaya para acá, que tienen en principio también de una actividad de vamos a conocernos y actualiza tu perfil, ¿sí? Fíjense que va a terminar, todas las actividades van a terminar el 8 de mayo, que es el cierre del corte. Sin embargo, les reitero, así como le he colocado entrega recomendada, ¿sí? Entrega de la actividad recomendada para tal fecha, pero es bueno que no la dejen para último momento, por favor, porque no va a haber prórroga después del 8, se cierra el 8 y bueno, hay que ya ir cerrando pues lo que es el primer corte. Entonces, recuerden, tienen esta actividad de vamos a conocernos y actualiza tu perfil, que tiene 5 puntos, y la actividad del foro que acabamos de revisar, ¿ok? El análisis de los sistemas señaléticos, tiene 15 puntos. Estas dos actividades, estos dos foros sumados, pues suman 20 puntos que equivalen al 10% del primer corte. En la infografía, que es la que vamos a revisar ahorita, de señalética y señalización, tienen ustedes 20 puntos sobre el 20%, ¿ok? Y allí pues cerramos el 30% del primer corte. Ok, entonces voy a explicar esta actividad que tienen ustedes por acá, de las infografías sobre señalética y señalización. Primero que nada, pues ustedes van a buscar un contenido sobre señalética y señalización, que es la clasificación y tipos de señalización y señalética. Características principales de señalización y señalética, diferencias de la señalización y señalética. Ok, ya lo ubican. Fíjense que anteriormente a estas actividades, pues les hablé de que hay unos enlaces, unas lecturas recomendadas que pueden descargar, que bueno, las actividades, como les digo, entonces están allí dentro del contenido. Obviamente, si ustedes quieren ampliar más, pues buscan más información, pero que está fuera de serie, que eso no aparece, claro que sí, está ahí. Entonces, el contenido está para hacer las actividades. Entonces, lo que quiero es que vamos a hacer una infografía sobre estos temas. Y por supuesto, ustedes son expertos diseñando. Entonces, una vez que ubicaron la información que va dentro de la infografía, pues diseñemos la infografía como buenos diseñadores. Entonces, aquí les digo que pueden desarrollarla en un sistema experto de diseño, ¿ok? Ya sea Photoshop, Illustrator, Corel, el que ustedes manejen, ¿ok? Incluyen gráficos, pueden, es bueno incluir imágenes referenciales, textos breves, cuadros comparativos, mapas mentales, conceptuales, ¿sí? Pero que nos hable de la clasificación y tipos, características y diferencias de la señalización y señalética, ¿ok? Realizan esa infografía bien diagramada, coherente, que sea creativa, que tenga relación con color, con tipografías, ¿sí? Es decir, que usted sea un uso adecuado de esto que estoy diciendo, diferenciar los títulos de los subtítulos, el texto de contenido, entre otros, perdón. Deben entregar 2 archivos para esta actividad. Una es que van a realizar los bocetos a mano alzada, ¿sí? Preferiblemente, de cómo sería esa diagramación de la infografía, color, tipografías, ¿ok? De cuáles serían esas imágenes, esa recopilación del proceso realmente, ¿ok? Como digo, preferiblemente a mano alzada, o sea, primero como que vamos a ver cómo diseñan, ¿ok? Me han preguntado por los foros y por el Telegram que si se puede trabajar digitalmente, sin embargo, yo no estoy negada a eso, sin embargo, pues prefiero la mano alzada porque de alguna manera, pues, es lo más rápido, ¿ok? Ahora, si ustedes empiezan digitalmente, pues es bueno colocarlo, pero esa bocetación que ustedes hagan, pues tiene que tener también bastante información, es decir, ¿qué voy a hacer yo aquí con esta línea? A lo mejor utilizo este texto y aquí voy a colocar el título, la retícula de diagramación, etcétera. O sea, que
que esté bien definida esa bocetación que vayan a entregar si es en digital. Igualmente los bocetos a mano alzada, que esté bien identificada, ¿ok? Que tenga contenido, que esté bien descrita, es lo que quiero significar con esto. Hacen capturas de pantalla del proceso de digitalización, de la colocación del contenido en la infografía, sobre señalética y señalización. Y luego, cuando terminen ya de hacer su proceso, identifican el archivo con nombre, apellido y la materia y una fecha, así como por ejemplo les he colocado. Un segundo archivo que ya es la maquetación final, es decir, la infografía final, ¿sí? Entonces van a realizarla en un formato de 90 por 60, ya sea en el sistema experto que eligieron, van a entregar en JPG o en PNG un archivo que sea menor a 2 megas, recuerden, porque esto es lo que acepta. Identifican ese archivo JPG o PNG con su nombre y con diseño gráfico 5 y la fecha, ¿ok? Envían los archivos y adjuntan los archivos, perdón, y envían la tarea. Entonces, aquí hay una recomendación de que, bueno, que la actividad sea entregada antes del 1 de mayo. Pero, como les digo, todas las actividades están pautadas para el 8, ¿sí? Para el cierre, o sea, cierra el 8 de mayo, que es el cierre del primer corte, como les he ido nombrando. Entonces, por aquí ya hay una persona que ya entregó, ya fue corregida y bueno, obtuvo una buena puntuación por allí. ¿Ok? Entonces, por ahora es lo que quería decirles al respecto de diseño gráfico 5. ¿Ok? Fíjense que, bueno, hice como una compilación, una síntesis de todo lo de 2 webinars que nos habían faltado por acá. Estaré conectándome nuevamente, esperemos que así sea, el próximo viernes, ¿ok? Para dar cierre lo que sería el primer corte a nivel de webinar, de manera que ustedes puedan pues culminar felizmente. Ya voy a responder la duda de Gabriel, ¿ok? Ya revisaré lo que envió Ángela y los demás por allí. Recuerden entonces no dejar para último momento las actividades, no lo dejen para el 8, traten de entregar antes y bueno, me despido por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.